continuar con el paso 2 de la estrategia de procedimiento de solución, que tiene que ver con realizar un análisis de grados de libertad. Los grados de libertad, que lo voy a escribir o lo voy a abreviar como DF por la abreviación en inglés, que sería Degrees of Freedom. Esos grados de libertad están definidos como número de incógnitas menos número de balances. Voy a poner aquí balances independientes y ahorita vemos a qué se refiere eso. Pero son los balances de nuestra ecuación de balance, nuestro balance de materia, menos el número de otras ecuaciones. Así está definido por estas tres cosas. Si el resultado es 0, hay que continuar con el procedimiento, continuar con el paso 3 de solución, que es el que tiene que ver con ahora sí escribe las ecuaciones. Para realizar el análisis de grados de libertad no se escriben ecuaciones, nada más se hace un conteo de cuántas ecuaciones disponemos y cuántas incógnitas tenemos, y para eso las incógnitas las extraemos del etiquetado. Y las ecuaciones, pues de lo que voy a hablar más en este video. Pero ahorita ahí está la ecuación. Si el resultado es 0, continuamos con el paso 3. Si DF es mayor que 0, el problema está subespecificado. Es decir, tienes más incógnitas que ecuaciones. Y lo más común, pensando que estamos haciendo bien las cosas, lo que pueda pasar, o en más de alguna ocasión, lo que van a obtener es que los grados de libertad son 1. Es decir, hay una incógnita más que el número de ecuaciones. Sí, como digo, si se está haciendo bien, si se hace bien pues el conteo de análisis de grados de libertad y el resultado es 1 y lo revisamos y sigue siendo 1, se propone una base de cálculo. El problema está subespecificado. Para DF igual a 1 hay que proponer una base de cálculo. ¿Sí? Antes de revisar este caso donde DF sea igual a 1 y que requerimos una base de cálculo, y ahorita hago un ejemplo de a qué se refiere eso, pero lo que deberíamos de perseguir es que los grados de libertad sean 0. ¿Sí? Bueno, antes de revisar esto de la base de cálculo, voy a revisar cosas generales de matemáticas, porque aquí está una palabra que dice independientes. ¿Y a qué se refiere eso? Entonces voy a escribir 4 casos o 4 sistemas de ecuaciones. Antes de esto, si DF, me lo escribo aquí, si DF es menor que 0, algo estás haciendo mal. Lo que implica es que hay más información hay más ecuaciones que incógnitas. Lo más seguro es que el etiquetado esté mal, contaste mal, algo estás haciendo mal. Los casos más comunes van a ser estos dos. ¿Sí? Por eso del otro de menor a 0 pues no voy a hablar. Revisa porque algo hiciste mal. Bueno, entonces aquí hay 4 sistemas de ecuaciones. El primero pues solo tiene una ecuación.
Y vamos a hacer este ejercicio entonces de grados de libertad. Entonces, y aquí arriba tenemos dos incógnitas que son pues x y y. Y solo tenemos una ecuación. Y es como solo es una, pues es independiente. Y la ecuación nos dice que pues hagamos una resta de incógnitas y ecuaciones o balances. Y aquí el resultado va a ser 1, es decir, los grados de libertad son 1. ¿Sí? Tienes una incógnita más que el número de ecuaciones. Luego en el de abajo sigues teniendo las mismas dos incógnitas, pero ya hay dos ecuaciones y son independientes. Y el resultado entonces de grados de libertad es 0 y entonces procedemos a resolver. En el tercero siguen apareciendo las mismas dos incógnitas, pero podríamos pensar que hay dos ecuaciones independientes cuando en realidad solo hay una. Y los grados de libertad pues otra vez es 1. En el de abajo, en el último sistema, están las mismas dos incógnitas. Y hay tres ecuaciones independientes. ¿Sí? Y aquí en este caso, pues el resultado va a ser menos 1. Tienes más información que incógnitas. Algo se hizo mal en el conteo o el problema está que hay demasiada información. Que no va a ser el caso, siempre nos va a faltar información o vamos a estar justos. Por eso no hablo mucho de ese caso de grados de libertad menor de 0. Bueno, la ecuación independiente se define como aquella ecuación, si tienes un sistema de ecuaciones y tienes que establecer si son independientes. Una ecuación independiente se define como aquella que no puedes obtener a través de operaciones sencillas con las otras ecuaciones. ¿Qué son estas operaciones sencillas? Que por ejemplo tengas tres ecuaciones, pero que la tercera ecuación la obtengas de sumar la ecuación 1 y 2. Eso, si la ecuación 3 se puede obtener, tú escribiste tus ecuaciones, la 1, la 2 y la 3, pero si tú me dices, si sumas la ecuación 1 y la 2, obtienes la 3 que estás escribiendo, esa ecuación no es independiente, depende de lo que hiciste y lo obtuviste de las otras. ¿Sí? Entonces, combinaciones de ecuaciones, de otras ecuaciones para obtener otra, y la podemos, operaciones sencillas, es decir, las sumo, las resto, sumo las ecuaciones, las resto, las combino como yo quiera, las multiplico por 2, por ejemplo, tengo una ecuación 1, la multiplico por 2 y la sumo a la ecuación 2 y obtengo la 3. Entonces la 3 no es independiente. ¿Sí? Entonces a eso me refiero con operaciones sencillas. No hay forma, regresando específicamente al último sistema de ecuaciones, no hay forma de que me digas, si hacemos una operación con esta ecuación, obtenemos esta. No se puede. Y de la misma manera no hay forma de combinar estas, estas dos ecuaciones, la 1 y la 2, y que nos haga obtener, es decir, combinar estas y que nos permita obtener esta. Entonces, por eso es que son independientes las tres. ¿Qué pasa en el sistema 3? Si esta ecuación la multiplicamos por 2, obtenemos la ecuación de abajo y eso la hace dependiente. Entonces no es independiente. Por eso yo aquí nada más escribí un 1. ¿Qué pasa acá? No hay forma de aquí obtener esta. No se puede. No importa qué operación hagas. Por multiplica la divina, no se puede. ¿Sí? Entonces por eso es que son independientes. ¿Sí? Entonces es preciso establecer la independencia de las ecuaciones para el conteo. ¿Sí? Pues si no nos vamos a meter en problemas. Vamos a regresar entonces
Déjeme ver qué problema podemos medio resolver. Bueno, como la mayor parte del tiempo vamos a estar hablando de o estamos así o estamos así. Este de aquí ya lo que dije es, pues hay que hacer base de cálculo. Hay que proponer una base de cálculo. Entonces, el ejemplo original, pues vamos a terminar con esto, con df igual a 0. Entonces, el que voy a hablar ahorita es qué pasa si hago los grados, hago el conteo bien, contando ecuaciones independientes y el resultado es 1. Entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo. Y no voy a escribir enunciado porque lo que necesitamos entender ahorita es el análisis de grados de libertad. Entonces tenemos un mezclador y este es uno por lotes. Le entran 100 gramos de algo que es 0.3 gramos de E por gramo y algo que es 0.7 gramos de W por gramo. Entonces esa corriente está entrando. También está entrando una corriente. Esta va a ser la corriente 1, esta es la 2 y esta es la 3. Entra una corriente 2, no conocemos, o una masa 2, no conocemos cuánta masa entra, solo conocemos su composición con los mismos dos componentes. Y la corriente 3, pues no conocemos el total, no corriente, más bien cantidad. Lo escribimos ahí que tiene esas unidades. Y pues tienen que salir los mismos dos componentes. Entonces ahí está nuestro diagrama de flujo. Estamos etiquetando con corriente, cantidad total y fracción másica. ¿Sí? Bueno, entonces ya está y vamos a hacer los grados de libertad. Entonces, lo primero son las incógnitas, lo que está aquí representado, lo que no se conoce, pues tiene una variable. Entonces tenemos dos incógnitas. Entonces, número de incógnitas es 2. Y las voy a escribir aquí, M2 y M3. Y luego sigue el número de balances. Ahorita escribo aquí algo. Y finalmente otras ecuaciones. En este problema, o al menos en este etiquetado, no hay una ecuación adicional. En el problema este del primer video de balance de masa, hay información en el sentido de que una corriente, el flujo de una corriente es cierto porcentaje del flujo de la otra. De hecho, déjenme ver si aquí tengo. Si no, aquí sí no está. Está en el video anterior. Pero puede haber información adicional de la corriente. Por ejemplo, pudiera haber información que nos dijera esta corriente M3 es el 10% de estos 100 gramos. Es decir, que yo pudiera escribir, es que M3 es 0.1 de 100. Esa ecuación sería una ecuación adicional, no sale de un balance de masa, es información adicional. A eso se refiere este rubro que está aquí de otras ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué más pudiera hacer otras ecuaciones? Otras ecuaciones pudiera ser, por ejemplo, que no fuera gramos aquí, fueran volumen. Y como todo se está haciendo en base de masa, necesitamos transformar ese volumen a masa, de acuerdo a lo que vimos por ahí en los videos introductorios, y necesitamos entonces la densidad. ¿Sí? Entonces yo pudiera escribir esta ecuación, podría decir, no conocería esta, le asignaría M1 y entonces yo podría escribir, pues M1 son esos 100 mililitros que están entrando por la densidad de la corriente. ¿Sí? Y eso calcularía la cantidad de M1. Esa también sería una ecuación adicional. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con otras ecuaciones. ¿Sí? Bueno, entonces así estamos. Esto sí lo conocemos, son 100 gramos.
Bueno, entonces de estas son 0, de las otras ecuaciones no hay nada. Y de los balances voy a escribir aquí el resultado, son 2, y ahorita hablo más de eso. Podemos hacer un balance de lo que sea que es E y otro balance de W. ¿Sí? Y voy a escribir aquí a lo que vamos a estar usando, al menos para el inicio del capítulo 4. Para un proceso no reactivo, el número de balances de masa o independientes es igual al número de especies, al número independiente de especies en el proceso. ¿Sí? Entonces si regresamos acá, pues E es una cosa y W pues es otra cosa. Entonces en nuestro sistema hay dos especies, E y W, y son independientes. Ahorita hablo un poco más de qué las pudiera ser dependientes. En este caso pues E es una cosa, W es otra cosa, y lo que está escrito acá en azul es: puedes considerar dos balances de masa independientes, uno por cada especie. Por eso yo escribí aquí el 2. Entonces si hacemos la operación, pues vamos a obtener que los grados de libertad son 0, y entonces si pudiéramos proceder a la solución, ¿sí? Y avanzaríamos entonces al paso 3, ¿sí? Pero supongan, esto sería el caso pues el más deseable, el que la mayor parte del tiempo va a ocurrir. ¿Qué sucede si no conocemos, déjenme lo rayo acá, no conocemos no lo conocemos, y entonces lo etiquetamos M1 en gramos, ¿sí? Ahora en ese caso pues no tenemos dos incógnitas, tenemos 3, aquí agregaríamos M1, y al hacer entonces los grados de libertad pues vamos a obtener aquí un 1. Como digo, lo primero hay que revisar que estemos contando bien, que las ecuaciones que están aquí sean independientes, que le estoy contando las incógnitas bien. Y veo mi etiquetado, y como ven, el etiquetado está bien, está cantidad y fracción para los tres. Entonces el etiquetado está completo y está bien. Entonces es claro que los grados de libertad es igual a 1. ¿Sí? Y entonces, de acuerdo a lo que escribí por acá, debe proponerse una base de cálculo. Es decir, algo que sea incógnita, tú tienes que asignarle un valor. De otra manera no se puede resolver el problema. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Es forzosamente, si esto es 1, se tiene que asignar un valor a una de las incógnitas para que esto nos dé 0. ¿Sí? Entonces aquí ya hay libertad, se puede asignar a la que tú quieras. Lo más común, y es lo que hace el libro de Felder, es asignarle base de cálculo a la corriente que entra. ¿Sí? Es decir, que es el caso con el que yo empecé, es decir, pues no es incógnita M1, le voy a asignar yo como base de cálculo que M1 es 100. ¿Sí? Y entonces resuelvo. Como digo, no, puedes hacer la asignación a cualquiera de tus incógnitas. Tú puedes decir, no, yo lo que quiero que voy a asignarle un valor va a ser a M3. Y también es válido, no importa qué asignes, pues, ¿sí? Pero tienes que hacer que los grados de libertad sean 0. A eso se le llama base de cálculo. Entonces hay una necesidad porque hay más incógnitas que ecuaciones, pero solo es una. Lo que hacemos es hacer una base de cálculo para poder resolver el sistema, ¿sí?
Vamos a... ¿Qué más revisamos? Entonces buscamos que sea 0. Si no, si nos da 1 y está bien el análisis, asignamos base de cálculo. Lo otro que está por acá, que me falta comentar, que es con lo que voy a terminar este video, es debes considerar siempre el número independiente de especies para la asignación de cuántos balances de masa puedes hacer. ¿Sí? Y en general pues va a ser exactamente igual al número de componentes, pero hay casos donde hay un caso pues, ahí medio raro donde pueda pasar que no es suficiente con decir, mira, hay dos componentes, claramente hay E y W, entonces puedo hacer dos balances. ¿Sí? Entonces hay una restricción que tiene que ver con eso que subrayé aquí de independencia. Entonces lo voy a escribir aquí adicional. Si dos especies se encuentran en la misma proporción a lo largo del proceso, sin importar pues en qué posición, a lo largo del proceso, las especies no son independientes. ¿Sí? Entonces voy a hacer un ejemplo sencillo para establecer esta parte de pues, a qué se refiere esto. ¿Sí? Entonces supongan que tenemos un mezclador y a ese mezclador estamos alimentando una corriente que son 100 moles de metano y una corriente de aire que va a ser el flujo N1, flujo molar, moles de aire por segundo, y ya la composición del aire pues ya la establecimos anteriormente, es 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. ¿Sí? Y sale una corriente que va a ser la corriente 2 y pues van a ser moles por segundo. Esa corriente pues debe tener los tres componentes, el oxígeno, el nitrógeno y el metano. ¿Sí? Podemos asignar entonces X1, eso va a representar la fracción mol del metano en la corriente 2 y bueno, le voy a asignar aquí 2 para que no cause confusión. Esto va a ser bueno, así está bien así, 1 y 1 menos X1. Puedo considerar que mi mezcla es metano más aire, ¿sí? Y entonces solo tengo dos componentes, mol de aire por mol. Pero aquí entre corchetes voy a poner que pues sigue siendo aire, sigue cumpliéndose con 21% mol de oxígeno por mol de aire y con 79 mol de nitrógeno por mol de aire. El aire no ha cambiado, el aire sigue teniendo su misma composición. Lo único que pasó es que hay un componente adicional que es el metano. ¿Sí? Si contamos así, similar a como hice en el ejemplo anterior, pues tienes N1 de incógnita, N2 de incógnita y X1. Aquí pues ya sustituimos la ecuación esta de la sumatoria de las fracciones, que aquí deberían ser y, pero bueno, la sumatoria de las fracciones mol debe ser 0. ¿Sí? Entonces de ahí escribí yo esta ecuación. Bueno,
Sí, voy a corregir aquí porque deberían de ser yes por ser mezclas gaseosas. Entonces este sería Y1 y 1 menos Y1. ¿Sí? Y esta de acá pues es igual. Sumatoria de las fracciones mal. De ahí salió entonces esa ecuación. Y tenemos entonces si hacemos nuestro análisis de grados de libertad, nuestras incógnitas son 3. Los voy a escribir aquí, N1, N2 y Y1. Número de ecuaciones, bueno, balances, que deben ser, como ya sabemos, independientes. Y si nos vamos nada más atendiendo a lo que está aquí en azul, sin leer lo que está en verde, pues ya son 3. Son 3. Uno para metano, otro para oxígeno y otro para nitrógeno. Y no hay otras ecuaciones. Y hacemos nuestra operación de grados de libertad y obtenemos un 0. Y podemos decir, pues mira si tiene solución. Y lo que va a ocurrir es que no se va a poder resolver ese sistema de ecuaciones. Y tiene que ver con, hay una dependencia de ecuaciones por la proporción de esta composición que se mantiene. O sea, esta relación no importa si el oxígeno y el nitrógeno van aquí o si van acá. Se está manteniendo esa relación de composiciones. Entonces eso los hace que uno dependa del otro. Y entonces no son independientes. Entonces en realidad no puedes hacer... en realidad solo tienes dos balances independientes. Y tus grados de libertad son 1. ¿Sí? Y tendrás que proponer una base de cálculo. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. La mayor parte del tiempo donde puede haber problemas es con el aire y esa relación, pero también puede hacer otra mezcla. Si la composición, como dice el enunciado, a lo largo del sistema se mantiene, así como vimos aquí en la corriente 1, entre el aire con esa relación de composiciones, 0.21, 0.79, y por allá hay otra corriente donde sale aire, pero sigue teniendo la misma proporción, no son independientes, no puedo hacer dos balances de masa, uno para oxígeno y otro para nitrógeno, solo puedo hacer para uno de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces hay que tener cuidado, solo con si mal no recuerdo es el único que pueda dar problemas. Pueden ser otros gases, solo hay que tener cuidado con esa composición, con esa relación de composiciones. La mayor parte del tiempo no va a ocurrir esto, sí vamos a poder contar las variables, las especies y asignar automáticamente un balance por especie. Bueno, entonces déjenme ver si hay algo más que falte para esto. Se me hace que no. Entonces en el siguiente video ya voy a regresar a nuestro enunciado original y vamos a hacer diagrama, etiquetado, grados de libertad y ahora sí resolvemos ecuaciones.